sus vidas. Le damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a este su programa de todos los días, Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios, gracias te damos, Señor, en este día por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor incondicional, gracias por tu fidelidad. Te pedimos perdón, amado Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Pido perdón por mi vida, pido perdón por mis acciones, mis pensamientos, mi corazón. Te pido perdón por mi familia, por mis hijos, por mi hija, por toda mi familia, Señor. Hoy la abandono en tus manos, Señor. Pido perdón por la iglesia, pido perdón por el cuerpo de Cristo, pido perdón por tus siervos, pido perdón aún por la creación, Señor, por la humanidad, Dios. Pido perdón por pastores, evangelistas, misioneros, adoradores, ujieres, líderes, Señor. Padre, que te han fallado, que han mirado atrás, Señor, que han soltado el arado, Señor, que están en desánimo, Señor, que están en tribulación, caídos, Señor, a una causa del pecado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que seas tú perdonando y restaurando tu pueblo, restaurando tu nación, preparándolos para tu venida, Señor, preparándonos para cada acontecimiento bíblico, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hoy clamamos por el que está en una clínica, en un hospital, enfrentando una muerte lenta y dolorosa, Señor, la cual le han diagnosticado cáncer, sida, leucemia, trombosis, parálisis, derrames cerebrales, aneurismas. Señor, que necesita un trasplante de órganos, corazón, riñones, hígado, páncreas, cualquiera que sea la enfermedad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo se pasee por cada clínica, por cada hospital, llevándonos libertad, sanidad, liberación, restauración en el poderoso nombre de Jesucristo. Asimismo, Señor, que esa misma sanidad y restauración, Señor, sea derramada sobre cada uno de tus siervos que están en cárceles correccionales, fundaciones, asilos, aún en sus casas, en sus hogares, Señor, en las calles, los habitantes de calle, debajo de los puentes, Señor, en las alcantarillas, Padre. Sabemos que eres soberano, Señor, majestuoso y poderoso, Señor. Abandonamos las peticiones en tus manos, Señor, las peticiones de tus hijos, de tu pueblo, Dios. Clamor que se eleva, Señor, en medio de gemidos, de lágrimas, de tribulación, Señor. Escucha el clamor de una madre, de un padre, de un siervo, Señor, y da respuesta conforme sea tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Asimismo, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza que tú nos das hoy, Señor, confronte nuestros pecados, nos guíe por el camino de una salvación, nos convenza del pecado que hay y mora en nuestro corazón, el juicio, los planes del enemigo, Señor. Y que esta palabra transforme el corazón, renueve el entendimiento y haga el efecto necesario en lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente sus vidas. Queremos compartir una porción de la palabra. Estamos viviendo una semana que muchas personas, mucha humanidad, muchas almas le llaman Semana Mayor, y que sin yo conocer al Señor le llamaba Semana Santa, porque se recuerda la pasión y la crucifixión de muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados. Y vemos un sinnúmero de personas congregadas y agolpadas en diversas clases de iglesias, congregaciones, recordando cómo el Señor sufrió y padeció, nuestro Salvador Jesucristo, a causa de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Pero qué bonito que fuera, que no solamente fuera una semana que recordáramos y nos guardáramos para el Señor y procuráramos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué bonito que pasara de ser religiosidad a vivir un poco la santidad y la palabra del Señor. Sabes que en el momento en que Jesucristo fue crucificado en una cruz, soportó una pena tan brutal, una muerte tan torturante, tan que no se puede describir aún viendo las escrituras, quizás de toda la historia de la humanidad. Hoy muchas personas de todo el mundo reconocen la cruz como un símbolo de fe cristiana. La Biblia enseña con claridad que la muerte de Jesús es absolutamente
central para el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesús, encargó que sus seguidores creyeran y reclamaran y extendieran por todos los reinos, por toda la tierra. El apóstol Pablo dice que lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué representa ese sacrificio para nosotros hoy? ¿Un recuerdo simplemente? ¿Sabe que nosotros debemos de reflexionar en esta pregunta? ¿Qué representa para nosotros el sacrificio? ¿Qué significado tiene aún después de 2000 años para nosotros? La muerte de Jesús es por rescate de nuestras almas. A precio de sangre nos compró. Sí, hermana Patricia, pero es que Él nos creó, somos su creación, sus hijos, le pertenecemos a Él, sí, pero como por un hombre entró el pecado a la humanidad y con Él la muerte, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria del Señor, dice la palabra. Entonces la muerte de Jesús es rescate por nuestras almas. Marcos capítulo 10, versículo 45, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Las Escrituras nos enseñan que la muerte de Jesús fue por rescate. En el Antiguo Testamento nos enseña un poco sobre el rescate, la palabra rescate. ¿Sabe que en el libro de Ruth hay una historia de Ruth y su suegra Noemí? Y cómo el esposo de Ruth fallece y cómo sus hijos fallecen, quedando ella sola con sus dos nueras. Afortunadamente la ley describe el papel de un pariente redentor que estaría legalmente obligado a redimir por rescate a un miembro de la familia que hubiera sido vendido como esclavo. Levíticos capítulo 25, versículo 47 al 55. Y Boaz rescató y redimió a Ruth al recomprar las propiedades de su exmarido y casarse con Ruth para salvarla de una vida de pobreza y de hambre. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, rescatar a menudo tiene el sentido de recomprar. En el Nuevo Testamento, Jesús dice que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Pablo lo dice, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Entonces vemos cómo el Señor paga un precio alto, doloroso, que vamos a introducir un poco en esta palabra, por nuestra salvación, por nuestras almas, porque el pecado entró a la humanidad, el pecado entró en nuestros corazones y aún luchamos con el pecado, porque la carne lucha, la carne tira para lo malo, tira para la perversidad, para el pecado, para la maldad. Pero el Espíritu siempre está en la lucha. El Espíritu abate a lo celestial. La muerte de Jesús es una victoria contra la maldad, contra la perversidad. Colosenses capítulo 2, versículo 4 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces las Escrituras nos dicen que por su muerte Jesús obtuvo la victoria sobre la maldad y la perversidad de las tinieblas. Después de que Dios creó a Adán y a Eva, fueron tentados por la serpiente llamada Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y aunque Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15, que un descendiente de Eva algún día le aplastará la cabeza. Dios prometió que derrotaría de manera decisiva al diablo a través de un ser humano, de un hombre llamado nuestro Salvador, llamado Jesucristo. Jesucristo en su plenitud y como hombre
lo llevó a cabo con su muerte. Jesús liberó la humanidad del poder de Satanás. Jesucristo demostró su poder sobre aún la muerte misma. Recordemos que fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Aunque Jesús murió en la cruz, el Padre lo resucitó y demostró que la muerte no prevalecería sobre Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Entonces Cristo vence tanto el pecado como la muerte. Aplasta la cabeza de la serpiente, como dice las Escrituras, y paga un precio alto, doloroso por nuestras rebeliones, porque llevó en sus hombros el pecado de la humanidad completo. Y vamos a la lectura de la palabra en Marcos capítulo 15, versículo 21 al 41, dice las Escrituras. Vemos que nos habla en el versículo 15 sobre cómo llevan a Jesús ante Pilatos, cómo Jesús es sentenciado a la muerte, y vemos cómo lo azotan, lo escupen, lo coronan de espina y lo obligan a llevar una cruz. Y dice las Escrituras: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota es arameo. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Vamos a hacer un par acá. El vino mezclado con mirra era como un aliciente al dolor. Era como para sedar, como para calmar un poco el dolor que ellos sentían después de ser crucificados, puestos en una posición donde les era difícilmente respirar. Y cómo fueron azotados, porque todo el que crucificaban lo azotaban. Y sigue diciendo en las Escrituras: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones o malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas y otros: salvo a sí mismo no se puede salvar. Salvó a muchos, pero él no se puede salvar. Dice el versículo 32: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También para los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice el versículo 38: entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es doloroso la historia de la muerte de Jesucristo.
Sabes que el pueblo de Jerusalén dirigió a los sacerdotes, ancianos y los gobernantes que acababan de pedir a Pilatos que condenara a muerte a un hombre inocente, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesús. Y pidieron que a cambio de él soltasen a Barrabás, un malhechor, un activista político, un asesino. ¿Y sabe qué consiguieron el pueblo a través de estos hombres, los sacerdotes y los ancianos? De que soltaran a un malhechor de verdad, a una persona homicida, asesina, la cual a cambio de este hombre crucificaron y condenaron y mataron a uno que no tenía nada que ver, a uno que no había pecado. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, al igual que otros evangelistas, nos enseñan un relato corto, triste y doloroso de la crucifixión, sin profundizar la crueldad en medio o el método de ejecución, que en ese entonces era algo terrible. Hemos visto muchas películas. Yo he visto películas cuando no era cristiana, de la pasión de Cristo. Recuerdo que vi una que hizo este actor Mel Gibson, donde mostraba el tormento corporal, físico de Jesús. Y esto es poco para lo que verdaderamente Jesús vivió. Vemos también que la crucifixión de Jesús están desde el Antiguo Testamento marcadas como profecía, al igual que el nacimiento, al igual del Mesías, que venía a libertar a su pueblo del pecado y de la muerte. Dice, y lo obligaron a uno que pasaba que le llevase la cruz. Yo meditaba en este siervo, en este hombre. Vemos que la última vez que Jesús estuvo en el pretorio, o sea, en la residencia de los gobernadores romanos en Jerusalén, iba a ser llevado hasta el Gólgota, un monte cercano de la ciudad donde había de ser crucificado y ejecutado. Un recorrido tendría que pasar largo por algunas calles principales de esta ciudad, llevando a cuestas una cruz en la cual sería ejecutado. Y vemos que el apóstol Marcos nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue entonces obligado a cargar la cruz. ¿Sabe que esto me hace pensar en lo débil y mal que ya estaba Jesús para no poder llevar en ese momento un madero sobre él? Recordemos que en la noche anterior estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Vemos cómo fue traicionado por Judas y cómo fue entregado, donde siguió enseñando a sus discípulos, preparándolos para este acontecimiento. Vemos cómo sufrió después de orar al Padre que pasara por alto esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la de él. Y vivió muchos otros momentos difíciles, a un punto de que no había descanso ni reposo en este hombre, nuestro Salvador llamado Jesucristo. Vemos cómo debería estar su cuerpo físico, agotado, golpeado, lacerado. No sé cuántos de nosotros hemos recibido de pronto un golpe que haya causado una laceración en nuestro cuerpo, o hemos tenido un accidente donde nuestro cuerpo ha sufrido maltrato. Y si es algo tan leve y duramos postrados en un hospital, en una cama, con suero, con analgésicos, para no sentir dolor, yo no me imagino el dolor que pudo haber causado todo lo que le hicieron a Jesucristo por nuestras rebeliones, porque los que deberíamos estar crucificados éramos nosotros, por el pecado, por la maldad y la perversidad. Pero a él le plació, a Dios, a Yahvé, Jehová de los ejércitos, entregar a su Hijo a causa de nuestras rebeliones. Entonces vemos que este señor o este hombre, Simón de Cirene, sabemos que venía de la provincia de Cirene, una ciudad al norte de África, retiradita. No dice las escrituras cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén,
Pero me resulta curioso sus hijos. Ahí nombran a Alejandro y Rufo. Y mirando las escrituras, Rufo era creyente conocido por la comunidad cristiana de Roma, donde Marcos dirigió inicialmente su evangelio, y asocian a Rufo con uno de los creyentes de Pablo que Pablo conocía en esa ciudad. Y vamos a Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, le estaba diciendo el apóstol de que Rufo era escogido por el Señor, y a su madre, y la hacía como de ella también. Entonces no es coincidencia. Era creyente, es conocido por la iglesia primitiva, la cual Pablo conocía en esa ciudad. Sin embargo, el padre de estos jóvenes, Simón, fue obligado a cargar esa cruz. Pero sabe que en Mateo capítulo 5, versículo 41, me habla sobre este tema. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahí Jesucristo estaba enseñando a su pueblo, a la multitud que le seguía, que a cualquiera que le obligase a llevar una carga la cual no le competía, que no fuera de él, por 1 milla, que recorriera 2 con esa carga. Yo no me imagino los pensamientos de Simón en ese momento. De pronto diría, no me van a confundir con él, van a pensar que soy yo, van a pensar que yo soy el delincuente, el que van a crucificar. De pronto sentiría vergüenza, pero aún así llevó esa cruz junto con Jesús. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Conocemos que Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Es un sitio donde llevaban a las personas, donde se iban a crucificar. Una colina llamada el Calvario de la calavera, donde crucificaban. Hechos capítulo 13, versículo 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Entonces vemos cómo las escrituras se alinean a la muerte de Cristo. Fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Aún Jesucristo caminó por el pueblo, instruyó, enseñó, y yo sé que muchos de los que le seguían estaban ahí, injuriándolo. Y de los que él hizo tantos milagros, sanidades, liberaciones, resucitó de entre los muertos, el mismo pueblo de Dios, el que él escogió, esa niña de sus ojos, fueron los que le entregaron. Y le dieron vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando llegaron al lugar en el que Jesús iba a ser crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como un analgésico para menguar en algo los dolores físicos. Pero él no quiso beberlo, ya que tenía la firme convicción de apurar aquella copa dolorosa, agotador, de sufrir la muerte que correspondía a una humanidad perdida. Él hubiera podido recibirla. Yo creo que nosotros medio nos dolemos. Yo he tenido accidentes en moto, la gloria sea para Dios que me ha guardado, pero mi cuerpo se ha dolorido. Y lo primero que nosotros hacemos es ingerir analgésicos para calmar el dolor. Él no lo quiso hacer. Dijo, no, voy a pagar el precio como debe ser. Dice, cuando lo hubieron crucificado, sabe que ese tiempo vivía mucha persecución los creyentes, los seguidores de Jesucristo. No es como de pronto nosotros nos imaginamos, o como lo que nosotros estamos viviendo, que medio nos abofetean en la calle o medio nos injurian y nos dicen que mentirosos, cuando viene, cuando Cristo viene, hace más de 2000 años lo estamos esperando y no viene. No, cuando eso será una persecución de verdad.
cuando eso sí era la vida de ellos la que estaba en riesgo, en peligro, y aún así a ellos no les importaba. Aún así, a sus discípulos, a todos esos seguidores que corrían detrás de él, aún azotándolo, llevando esa cruz, no les importaba que los corrieran de pronto a golpes, a maltratos, a humillaciones. No les importaba. ¿Y cuántos de nosotros medio nos levantan un falso testimonio? Medio nos murmuran y queremos soltarlo del Señor, o queremos salirnos de la iglesia, como si el que nos fuera a salvar fuera el pastor, o los hermanos, o el liderazgo. Se desvía la mirada cuando nuestra mirada debe estar puesta el que pagó por nosotros en la cruz, tanto sufrimiento, tanto dolor. Yo le decía a los jóvenes de la fundación y los adolescentes, cuando me reúno con ellos, ¿cuántos de ustedes se han chuzado con una rosa, con el tallo de una rosa, o con un alfiler, o qué sé yo, con una puntillita, con algo que tenga punta y lastime? Y ellos levantaban la mano, muchos, y decían, ¿y duele? Dijo, sí, claro que duele. Yo le dije, ahora imagínate, toda esa corona que la armaron de espinas, la tejieron ahí como pudieron y la coronaron, y con una vara le daban sobre la corona y la clavaron en su cabeza, desgarrando su piel, y apenas se quedaron así atónitos mirándose, y él no salió corriendo. Él no le dijo al Señor, Padre, envía una legión de ángeles y consúmelos. No puedo esta prueba. Cuán dolorosa haya sido o fue la muerte de Jesucristo y su sacrificio, nunca lo soltó, nunca le dijo, no, Padre, ayúdame, rescátame de aquí, bájame de aquí. Aún estando crucificado, aún esos clavos que lo traspasaron, aún esa lanza que le traspasó su costado para terminar con su vida, aún así él nunca le pidió al Señor que los destruyera, que derramara de pronto fuego, como pasó en Sodoma o en Gomorra, que un temblor abriera la tierra y se los consumiera. Lo hubiera podido hacer Dios. Él es soberano, lo puede hacer todo. Todo lo que a nosotros nos parece imposible, para Él todo lo es posible. Pero sabe que la mejor enseñanza que nos deja Jesucristo, y que hoy el pueblo de Dios no está viviendo, no está dando testimonio, es cuando Él le dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabe que medio una persona se equivoca en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, y entran a destruirlo, entran a dañarlo. Y están siendo como esos sacerdotes, igual están en el mismo papel, están en lo mismo. Cuando yo voy en contra de un hermano, estoy yendo en contra de Jesucristo. Le estoy crucificando, le estoy matando, le estoy injuriando. Y lo que el pueblo de Dios no se ha detenido por un momento a meditar en la palabra. No es que debemos juzgar con justo juicio. Empezamos que ni siquiera justos somos delante de Dios. Porque la palabra me dice, no halló ni a uno solo justo. No lo encontró. Y muchos se creen justos y con autoridad de juzgar y condenar a los demás. No es nada diferente a lo que hicieron los sacerdotes. Están en la misma posición. No hay ningún cambio. Estamos viviendo exactamente lo mismo que en ese tiempo cuando crucificaron a Cristo. Ah, pero eso decimos que amamos a Dios. No seas hipócrita. El que ama a Dios, al que no ha visto, ama a su hermano. Ama al que le hace daño, ama al que lo roba. No es de tropiezo para nadie. Ama las almas por encima de él mismo, por encima de uno mismo. Pero es algo que no se cumple en el pueblo de Dios. Se volvió una falacia, una mentira y un engaño.
el cual piensan que porque se paran en un altar a predicar, que porque se paran en un hospital siendo intercesores ante el Señor por una sanidad, porque van a las clínicas, a los parques, porque enseñan, piensan que están haciendo y siendo aprobados por el Señor, cuando el corazón está podrido y perverso, igual que los sacerdotes en ese tiempo, igual que el pueblo que lo injuriaba en ese tiempo. Es lo que no estamos mirando, porque es que la palabra dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y que si alguno ama a Dios, ame a su hermano. Y es lo que no se está viviendo el pueblo de hoy. Es lo contrario, se están destruyendo. Dijo un predicador, no sé qué se creen. Me causa curiosidad porque hace una referencia del océano. Dice, no sé si es que se creen el tapón del océano para que sean, mejor dicho. Dijo, no. Hipócritas, por eso el Señor los llama hipócritas. Juan el Bautista los llamaba hipócritas porque sabía realmente lo que había en el corazón de ellos. ¿Y será que Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones? Cuando decimos rápidamente que le amamos y que estamos dispuestos a pagar el precio, cuando sabemos que no lo hacemos. Amamos al que nos trata bien, amamos al que nos cae bien. La palabra del Señor nos dice, ir y predicar el evangelio al que te cae bien, al que te honra, al que te bendice, al que te parece bien. No. Aquí no hace excepción de personas. El pueblo es el que hace excepción de personas, pero Dios no hace excepción de personas. No te equivoques, que eso no es amar a Dios, ni tener en alto presente su sacrificio. No se alcanza a llegar ni siquiera. Se ha vuelto una religiosidad. Se dan golpes de pecho en estos días, pero apuñalan al hermano la siguiente. Se laceran en esta semana, pero murmuran y critican de su hermano, del pastor, del líder. Es una hipocresía y una falsedad, la cual no es aprobada delante del Señor. Debemos realmente corresponder a ese sacrificio real que el Señor hizo por nosotros, y que aún así lo sigue haciendo, porque la palabra dice, hijitos míos, o sea, nos está llamando a sus hijos, si alguno pecare, abogado tenéis ante el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aún todavía Él permanece, todavía está con nosotros como abogado, como intercesor para perdón de nuestros pecados, porque Él sabe que le fallamos todos los días y en todo momento. Quítate la máscara delante del Señor. Ábrele el corazón realmente al Señor, porque Él todo lo conoce, todo lo que hay en nuestro corazón. Y dile, Padre, perdóname, realmente he sido un miserable. No amo a mi hermano, ayúdame a amar. No he perdonado, ayúdame a perdonar. Es tu decisión, es una decisión para tomar. Yo no, de solamente palabrería no puedo perdonar. Yo debo tomar la decisión de amar, tomar la decisión de perdonar y empezar a ser semejante a Jesucristo. Si soy seguidora, si soy sus discípulos, si le amamos, debemos ser semejantes a Él en todo. Qué bonito es desgarrarle el testimonio a un siervo, a una sierva que haya caído. Pero la palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Guarda tus pies de irse a la derecha o a la izquierda, porque Dios no se agrada de eso. Él no se agrada. Él vino por el que está caído. Él no vino por el sano, Él vino por el que está enfermo. Enfermo de pecado, de maldad y de perversidad, para darnos una vida eterna y darnos una salvación inmerecida, porque no la merecíamos. Tú no la mereces, yo no la merezco. Inmerecida, pero que por gracia nos fue concedida. Entonces vamos a darle gracias a Dios en este día, a reiterarle y a corresponderle a cada latigazo, a cada maltrato, a cada golpe, a cada injuria, a cada falso testimonio, a cada vituperio, a cada murmuro, a cada golpe, a tanta crueldad y maldad.
a causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra. Señor, enséñanos a amarte de verdad, Señor. Enséñanos a despojarnos realmente de lo que no te agrada, Señor. Saca de nuestros corazones esa piedra que nos es de tropiezo y de estorbo, Señor, para seguir tus pisadas y continuar en ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos, Padre, que todos somos pecadores, que estamos contados por pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Enséñanos a valorar, Señor, tu sacrificio, amando al prójimo, Señor, amando a nuestro hermano, a nuestra hermana, amando aún allá al pecador, al que está en una cárcel, en un calabozo, de lo más profundo, Señor. Enséñanos, Señor, a amar, Señor, las almas, a verlas como tú las miras, Señor, para salvación. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos a Carlos Peronte. Un abrazo. Johnny, un abrazo en el amor de Cristo. Freddy Aparicio. Lot Santiago Oliveros. Sandra Milena Chacón. Olmer Arango, Rubén de Gante, Dios le bendiga, les guarde a cada uno. Ariel Ambrosio, a cada uno de los que están conectados, la paz sea con todos ustedes. Shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente nos la puede dar nuestro Salvador, Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Comparta esta palabra, despojémonos de lo que no le agrada a Dios, amemos como el Señor quiere que nos amemos unos con otros. Y poder decir con la frente en alto: amo al Señor por sobre todas las cosas. Dios les bendiga. Mil y mil bendiciones.